Bien, hoy vamos a ver un amplificador en emisor común o inversor, comúnmente llamado. Fíjense bien, el circuito que representa a este amplificador de forma sencilla es este. Aquí, bueno, ustedes conocen resistencia. Aquí llama la atención de que tengamos dos fuentes de tensión. Una fuente de tensión que la llamamos V sub CC, que es la fuente de DC de polarización, y la fuente V sub S, que es una fuente de AC, la cual permite suministrar información al amplificador para que a la salida tengamos esa información amplificada. Otra cosa que necesitamos saber es que estos condensadores se comportan como circuito abierto en DC y como un cortocircuito en AC. O sea, son calculados de tal forma de que su valor a la frecuencia que está trabajando, V sub S, sean un cortocircuito. Aquí tenemos los valores que integran ese amplificador. Los vamos a usar más adelante, en este momento no. Ustedes recordarán que como tenemos dos fuentes de tensión, tanto una fuente de DC y una fuente de AC, necesariamente tendremos que aplicar el teorema de superposición para resolverlo de una manera fácil y sencilla. Ok, ustedes recordarán también que el teorema de superposición dice que cuando yo voy a hacer un análisis, si lo hago en un análisis, hago el análisis con la fuente V sub CC, la fuente V sub S tengo que ponerla a tierra, y si lo hago con la fuente V sub S, la fuente V sub CC, tendré que ponerla a tierra. Ok, esto implica para nosotros dividir el problema en dos, en un problema de AC y un problema de DC. ¿Okay? Y empezamos a trabajar con DC. En el circuito de DC, esta fuente tenemos que anularla, ¿verdad? Y se anula la fuente colocándole un cortocircuito. Sin embargo, obsérvese que como vamos a trabajar en DC, los condensadores son un circuito abierto. Por lo tanto, toda esta parte del circuito queda fuera, toda esta parte del circuito queda fuera, y cuando tú abres este condensador, pues RE te queda tal cual puesta a tierra. Si reorganizamos lo que nos queda en un circuito semejante, tendremos esto. ¿Ok? Les dejo para que ustedes hagan la transformación. Sin embargo, aquí hay algo que tiene que llamarnos la atención, y es este circuito aquí. Tenemos dos mallas, una malla de base y una malla de colector. Para resolver la malla de base, simple y llanamente vamos a obtener en este punto la tensión de Thevenin, usando el teorema de Thevenin, y la resistencia de Thevenin, que la tenemos acá. Luego la malla se nos simplifica y podemos tener esta ecuación. La tensión de Thevenin menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin menos la caída de tensión base emisor menos la caída de tensión en la resistencia RE, que es I sub E por RE, será igual a 0. Recordando que la sumatoria de las corrientes de base y de colector es igual a la corriente del emisor, y que la relación entre la corriente de colector y la corriente de base la denominamos beta, que o sea, su nombre oficial es ganancia de corriente, denominada como beta. Al utilizar estas dos y hacer los respectivos arreglos, podemos esta ecuación convertirla en esta sencilla. Tensión de Thevenin menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin más beta más 1 por RE menos la tensión base emisor. Aquí necesariamente la incógnita es la corriente de base. Obtenemos de esta forma la corriente de base. ¿Recuerdan? Ok. No desarrollo lo que vale la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin, porque eso lo conocen ustedes, eso lo saben ustedes. De todas maneras, la tensión de Thevenin será igual a V sub CC por R2 sobre R1 más R2, y la resistencia de Thevenin será el paralelo de estas dos resistencias. Bien, ahora pasamos a la malla de colector. Si hacemos la malla de colector, tenemos que V sub CC menos I sub C por RC menos la tensión colector emisor menos la corriente de emisor por RE es igual a 0.
Y aquí me voy a detener un momentico para hacer estas mismas relaciones y obtener el valor de I sub B, de I sub E en función de I sub C. Siendo así, obteniendo esa equivalencia, yo coloco aquí a I sub E en función de I sub C y tomo factor común y digo que B sub CC menos I sub C que multiplica a RC más beta más 1 sobre beta por RE menos la tensión colector-emisor es igual a 0. Tenemos aquí esta expresión que la podríamos usar matemáticamente porque tenemos un valor, pero al final lo interesante de esto es que beta más 1 sobre beta es casi 1 en la región de conducción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la región de conducción beta es mayor que 100. Si beta es mayor que 100, beta más 1. O en realidad no es beta mayor que 100, beta es mucho mayor que 1. Así que beta más 1 sobre beta es más o menos 1. De esa forma nos queda esta ecuación de forma sencilla y lineal. B sub CC menos I sub C por RC más RE menos B sub CE es igual a 0. Pero tenemos que notar aquí que esta es una ecuación con dos incógnitas, B sub CC e I sub C. La forma de relacionarla o de trazar esa, porque es una recta, pues simplemente es haciendo en un caso B sub CC, B sub CE igual a 0 y en otro caso I sub C igual a 0. Cuando yo hago B sub CC, B sub CE 0, o sea que estoy en este punto, I sub C es igual a B sub CC menos RC por menos RC más RE. Y cuando hago que I sub C es 0, la tensión colector-emisor es exactamente igual a B sub CC. Trazo la recta y eso es lo que se denomina la recta de carga. Ahora existe una relación intrínseca entre la recta de carga y la corriente de base. Las corrientes de base, recordarán ustedes que las corrientes de base son las que controlan a la corriente de colector, lo que quiere decir que a mayor corriente de base, mayor corriente de colector, a menor corriente de base, menor corriente de colector. Si esto es así, pues las corrientes de base se grafican de esta forma y la recta de carga se grafica de esta forma. El punto de intersección entre la corriente de base y la recta de carga es lo que nosotros llamamos el punto Q, o sea, el punto de funcionamiento en DC. Fíjense bien, vamos a imaginarnos que esto nos da un valor que es este. Vemos que la intersección entre la recta y la corriente de base es este punto lo llamamos Q, punto Q, y tiene tres variables. 1, la corriente de base, 2, la corriente de colector, y 3, la tensión colector-emisor. Por ser la corriente de colector Q, yo le pongo un índice de Q para indicar que es la corriente en ese punto, el valor de la corriente I sub C en ese punto. De igual forma, la tensión colector-emisor. Ok, después de visto esto, recuerden que este es el punto de inicio para el siguiente aspecto que vamos a ver, que es el comportamiento del amplificador en AC. Bien, para seguir nuestro análisis, ustedes recordarán lo que dije yo en la parte anterior, que en AC los condensadores se convertían en cortocircuito y que en DC se convertían en un circuito abierto. Número 1, si yo cortocircuito todos los condensadores en el circuito anterior y coloco a B sub CC a tierra haciendo uso del teorema de superposición y reescribo el circuito, obtengo esto. ¿De acuerdo? R1 y R2 están a tierra en paralelo, B sub S, RS está acometiendo la señal. Por supuesto que RC y RL quedan también puesta a tierra porque la tensión B sub CC está a tierra. Y la salida está sobre el colector, exactamente. Antes de seguir, es importante de buscar una linealidad entre los circuitos amplificadores con transistores BJT para poder
resolverlos matemáticamente de una forma relativamente sencilla. ¿Ok? Y para eso vamos a utilizar un equivalente que se llama híbrido, modelo híbrido. Esto es un modelo híbrido, ¿de acuerdo? Fíjense que el transistor se puede sustituir exactamente en cualquier circuito de la siguiente forma. Este es el punto de base, esta es la base. Tiene una resistencia llamada HIE y por aquí entra I sub B. El emisor está aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el emisor. Entre la base y el emisor existe una fuente controlada llamada HRE por B sub C. B sub C es la tensión de colector. ¿Ok? Y del lado de colector tenemos el punto de colector, el punto de emisor. Tenemos una corriente que es la corriente I sub C, cuyo valor exacto es HIE por IB. Perdón, esto no es, esto es HFE por IB, HFE. Y otra de las variables que se colocan en el transistor es una admitancia llamada HOE. ¿De acuerdo? Si yo este equivalente lo sustituyo exactamente aquí donde está el transistor, obtengo este circuito tal cual está. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir resolviendo poco a poco algunas cosas. Primero que todo, veamos por aquí. Tenemos que aquí existe un paralelo que tenemos que resolver, R1 y R2. A ese lo vamos a llamar RB1. Luego nos queda una expresión de B sub S con RS con RB1 a tierra y un circuito de entrada que es el de transistor HIE. Entonces nosotros aquí podemos hacer una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Fíjense bien que la tensión de Thevenin en todo caso será la tensión B sub S multiplicado por RB1, que es este paralelo que está aquí, que ya lo sacamos aquí, por la suma de RS más R1. ¿Ok? Y por el otro lado, la resistencia de Thevenin, que se ve desde este punto hacia allá, será RS en paralelo con RB1. Así que será RS RB1 sobre RS más RB1. Por supuesto que de una nosotros podemos decir que esto, bueno, eso es algo que se me había pasado. HRE es de un valor tan pequeño que esta fuente normalmente se anula. ¿Ok? Se anula, se hace cero. Y el circuito con lo que le he sacado va quedando de esta forma. Tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin y la resistencia HIE, que es esta. Ok, sigo. Tengo aquí el emisor a tierra y tengo el emisor a tierra. Por aquí tengo la corriente de colector, que la corriente de colector es esta, que dijimos que es HFE por IB. Aquí tenemos esta forma de corriente. Siempre es entrando, ¿ok? HFE por IB. Esta es la corriente de colector. Y tenemos esta admitancia, que es HOE. Fíjense que aquí la tengo yo definida como una admitancia. Aquí. Mas, sin embargo, el inverso de la admitancia es una resistencia. Aquí la coloco como una resistencia. ¿Ok? Las unidades de HOE es 1 sobre ohmio, así que el inverso es ohmio. Por eso la coloco HOE a la menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, del lado del colector, o sea, de este lado que está aquí, de este lado que está aquí, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un paralelo que lo vamos a llamar RL', que es el paralelo de RL con RC. ¿Ok? Así que será RL-RC sobre RL más RC. Lo llamamos RL'. ¿Ok? Y lo tenemos en paralelo con la resistencia HOE invertida. Ojo, cuidado, eso lo vamos a resolver luego. Aquí hay algo importante que nos vamos a detener un segundo para verlo bien. Fíjese bien. Tal como yo he definido la tensión, que al final es esta definición, que es esta misma definición, ¿verdad? Si la definición se define de esta forma, valga la redundancia, quiere decir que aquí hay un positivo y aquí hay un negativo para la tensión.
Y en los elementos pasivos, la corriente entra por positivo, así que la corriente I sub L entrará a la resistencia de esta forma, ¿ok? Sin embargo, esta fuente controlada que dice que la corriente viene en este sentido, o sea que I sub C va a entrar acá, obliga que a la corriente que pasa por aquí y a la corriente que pasa por aquí vayan también hacia adentro. Recuerden, porque si yo tomo este nodo, la corriente que sale es igual a la sumatoria de las corrientes que entran. ¿De acuerdo? Y la fuente está aquí, es mandatoria. No se nos olvide eso. Así que yo puedo obtener la corriente en B sub 0 o puedo obtener el valor de B sub 0, cualquiera de los dos. Y digo que B sub 0 es igual a I sub L por RL. Eso está de cajón, RL'. ¿Ok? Pero hago la observación de que I sub L es igual al inverso de I sub 1. Al inverso de I sub 1. ¿Por qué? Porque I sub L viene en este sentido de acá hacia acá e I sub 1 va de acá hacia allá. O sea, son una es la negativa de la otra. Eso es lo que significa. Por lo menos yo puedo obtener ahora el valor de I sub 1. Lo voy a obtener de acá. Y digo, de acá aplicando el teorema de Norton. El teorema de Norton me dice que I sub 1, o sea, esta corriente es igual a la corriente de la fuente, que la llamo I sub C, por la resistencia opuesta, que es esta, la resistencia HOE invertido, sobre la sumatoria de la resistencia HOE invertido más RL, ¿ok? Ya la tengo ahí, pero esta es I sub 1. Ahora bien, me queda simple y llanamente sustituir HIC por su valor, que es HFE por IB, y obtengo esta ecuación. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo resolviendo esto, recuerden que esto es 1 sobre HOE y esto es 1 sobre HOE. Si yo resuelvo todo esto, me queda la expresión de esta forma. Y ahora, a sabiendas de que I sub E, perdón, de I sub I o I sub 1, I sub 1 es igual al negativo de I sub L, quiere decir que I sub L es el negativo de I sub 1. Así que I sub L será el negativo de lo que es I sub 1. Y ya tengo el valor de la corriente por acá. Por supuesto que ahora me interesaría buscar, teniendo el verdadero valor de ella en función de los parámetros, ahora me interesa sacar el valor de B sub 0. Así que si yo tengo I sub L y lo multiplico por RL', voy a obtener B sub 0 y ya lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Esta expresión. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirve eso? Bueno, ya vamos a ver más adelante. En el siguiente corte lo vemos. Bien, como antes les decía, para continuar lo que estamos nosotros analizando, ¿verdad? Se define o traemos acá la definición de dos variables específicas. Una es ganancia de tensión y otra ganancia de corriente. Recuerden, la ganancia de tensión se define como la tensión de salida del amplificador sobre la tensión de entrada del amplificador. Usualmente la tensión de salida es mucho mayor que la tensión de entrada. Por eso es que la ganancia siempre es grande en general, aunque no siempre se cumple ese precepto. Igualmente, la capacidad de corriente de un amplificador se define como ganancia de corriente, o sea, la corriente a la salida sobre la ganancia sobre la corriente que suministra la fuente de entrada. ¿Ok? En caso de nuestro problema, que fue lo que vimos en la sección pasada, ¿verdad? Nosotros definimos la corriente I sub B, la tensión B sub 0, la corriente I sub L. ¿Ok? Ahora bien, fíjense una cosa, si nosotros tomamos la expresión de B sub 0, la expresión de B sub 0 está en función de B sub B, de I sub B. Y I sub B está en función de la tensión de Thevenin, pero la tensión de Thevenin está en función de B sub S. Así que si nosotros hacemos o desglosamos todo eso, llegamos a que B sub 0 será igual a HFE negativo, que ya dijimos por qué era negativo, ¿verdad? HFE por I sub B. En I sub B metemos esta expresión
lo multiplicamos por RL y lo dividimos sobre RL sobre HOE, perdón, RL HOE más 1. ¿Ok? Toda esta expresión nos queda que esta expresión es la expresión de ganancia, perdón, la expresión de B sub 0 cuando la tensión de Thevenin la colocamos nosotros en función de B sub S, tenemos B sub 0 y B sub S. Si pasamos a B sub S acá abajo, dividiendo, tenemos por definición la ganancia de tensión. Así que hacemos eso y la ganancia de tensión es todo este valor. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, igualmente lo hacemos con la corriente. Pues tenemos la corriente de entrada, tenemos la corriente de salida. La corriente de salida nosotros la calculamos allá atrás, en la parte anterior, que era esta expresión, HFE por I sub B, por I sub S. HFE por I sub B bueno, no, lo que pasa es que aquí ya está la definición de IL. Aquí simplemente en I sub B colocamos esta expresión y la tenemos toda de una sola vez. I sub L en función de I sub S. Pasamos a I sub S para acá a dividir y tenemos por definición lo que es la ganancia de corriente. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Le digo, bueno, esta es la forma lineal de hacer los cálculos para determinar todos los valores inherentes al amplificador de voltaje en emisor común. Ahora bien, nosotros estos valores los vamos a corroborar a través de un cálculo matemático con los valores originales en el primer video, en la primera parte del video aparecen. Vamos a hacer ese ejercicio en el siguiente video y además de ese le vamos a anexar la simulación de todos esos valores y vamos a ver qué es lo que obtenemos, cuál es la ganancia que obtenemos en el simulador y cuál es la ganancia que tenemos en los datos reales.